España es el segundo país más visitado del mundo. Más de 85 millones de turistas lo visitan al año. España podría superar por primera vez a Francia y convertirse en el país con más turismo de todo el mundo. Entre enero y abril llegaron a España casi 24 millones de turistas extranjeros, un 14,5% más. El turismo representa el 12% del PIB del país y sostiene cientos de miles de empleos de manera directa o indirectamente. Es una industria estratégica, estructural y completamente clave para el país. Pero al mismo tiempo, en ciudades como Madrid o Barcelona se están prohibiendo o limitando los pisos turísticos. Se endurecen las licencias, se limita la actividad y además se apunta al pequeño propietario como el causante de la crisis de la vivienda. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de verdad la causa de la subida de precios en los pisos en España son los pisos turísticos? ¿O estamos atacando el síntoma y no la causa? Porque si estamos atacando lo que no es, el problema no se va a solucionar. Al revés, lo podemos empeorar. Y más importante aún, ¿qué significa todo esto para los inversores que quieren seguir apostando en España? Lo primero que hay que revisar para realmente comenzar a entender toda esta situación son los datos reales versus la narrativa que nos quieren meter. Porque como ya sabemos, no todo lo que nos dicen es verdad. En el último año los precios del alquiler han subido un 15% de manera general en toda España. Y en ciudades como Madrid, el precio del alquiler ha aumentado entre un 11 y un 18%. Obviamente solamente estamos analizando un año, pero yo quiero que miremos un poquito más atrás. Veamos qué ha pasado la última década con el tema de los alquileres y el precio de la vivienda. De media, a nivel nacional, el precio de la vivienda la última década ha subido un 94%. Y en ciertas ciudades que son más demandadas, como Madrid, Barcelona, Málaga, ha alcanzado hasta el 120% de aumento. Y quizás estos datos por sí solos no te dicen absolutamente nada, pero creo que lo importante para poder analizar y tomar conciencia de todo lo que está pasando es ponerlo en comparativa de cómo ha ido subiendo este precio de la vivienda en comparación de sueldos o la inflación. La inflación fue solo un 2,5% y los sueldos aumentaron el año pasado únicamente, atento a este dato, un 3,5%. Entonces, viendo estos datos, el problema es real, eso está ahí, eso existe, no podemos negarlo. Pero la pregunta es si el diagnóstico que nos están dando es realmente el correcto. Les encanta achacar todo esto al tema de los departamentos turísticos y el turismo, pero vamos a ver qué nos dicen los datos realmente sobre esta situación. Los pisos turísticos representan única y exclusivamente del 1 al 2% del parque de la vivienda que se oferta en España. O sea que estamos hablando realmente de un porcentaje muy, pero que muy pequeño de lo que representa el mercado total. Ahora tengo una pregunta lógica. ¿Puede un 2% provocar un aumento acumulado del 100% en el precio de la vivienda? Yo creo que económicamente es muy complicado sostenerlo. Y para ir más allá, vamos a ver los datos que nos lanzan el Instituto Nacional de Estadística sobre todo esto. Combinando las cifras con la estimación turística de agosto de la estadística experimental del INE de medición del turismo, en España se ofertó este verano una vivienda de uso turístico por cada 80 turistas. En el conjunto de las viviendas de uso turístico en España, 1 de cada 5 se localiza en Andalucía y 1 de cada 10 en las provincias de Alicante o Málaga. Y ante todo este malestar, el gobierno al final ha decidido atacar los pisos turísticos, aun viendo que el porcentaje de vivienda es tan pequeña. Por lo que van a atacar esto sin realmente saber si ese es el problema, qué es lo que le está causando. ¿Y cómo han atacado ese problema? Pues muy sencillo, restricciones, nuevas regulaciones y limitaciones para los propietarios. Porque cuando el problema es complejo, la respuesta política suele ser simple, porque quieren que la gente vea que se están haciendo cosas para solucionarlo, aunque realmente no sea la solución que ellos necesitan, pero es la más visible y la más sencilla de aplicar y lo que va de alguna manera a apaciguar a la gente de, ok, están haciendo algo. En Madrid, por ejemplo, se ha implementado el plan Reside. En este plan, básicamente lo que se hace es restringir la creación de nuevas viviendas para el uso turístico y además limitar muchísimo los lugares donde se puedan hacer. Por ejemplo, en el centro histórico prácticamente tú ya no puedes obtener nuevas licencias para el alquiler turístico, especialmente en edificios completos que ya se están utilizando para uso residencial. Y fuera del centro sí te lo permiten siempre y cuando el piso que tú quieras convertir en turístico tenga una entrada independiente al edificio. Al final, en la práctica, esto lo que genera es que los pequeños propietarios ya no puedan acceder a estos modelos de inversión interesantes y se vayan profesionalizando mucho más, básicamente dejando en manos de grandes fondos o grandes empresas el control de todo este mercado.
porque realmente son las personas que se pueden permitir adquirir el edificio completo o adquirir unidades específicas para hacer reformas completas. Entonces están perjudicando al pequeño inversor y favoreciendo a las empresas grandes para un problema donde esta realmente no es la solución. Otra solución que vamos a poder ver en una ciudad grande como Barcelona es que para 2028 quieren eliminar totalmente todas las viviendas de uso turístico. Estamos hablando de que más de 10.000 viviendas que ya son utilizadas para este fin van a ser impactadas. Según un informe de PwC, eliminar las viviendas turísticas en Barcelona podría poner en riesgo cerca de 2.000 millones de euros de aportación al PIB de la ciudad. El impacto no solamente afectaría a los propietarios, sino que afectaría a más de 40.000 puestos de empleo que están relacionados directa o indirectamente con estas viviendas. Comercio, ocio, todo eso por la restricción que quieren implementar. Y aquí es donde empieza la paradoja. Estamos intentando bajar los precios de la vivienda en España a costa de debilitar una de las industrias más fuertes del país, sin realmente saber si esto va a ser la solución. Esto me lleva entonces al punto número 2. ¿Cuál es entonces el problema real de todo esto? Hay muchas personas que dicen o que creen que estamos en una burbuja inmobiliaria, pero para que realmente una burbuja suceda necesitamos un exceso de oferta que no tenga demanda. Y estamos justamente ante lo contrario. Para esto simplemente hay que ir viendo cómo ha ido aumentando la población año a año en ciudades grandes como Madrid. Si se van creando miles de hogares cada año, al final es normal que se vayan a demandar más viviendas. Y al final esto es un mercado como cualquier otro que se rige por la oferta y la demanda. Si hay una demanda creciente año a año que además no llegamos a satisfacer, pues obviamente hay una escasez de producto y esa escasez de producto va a generar que suban los precios de los productos que están disponibles en el mercado porque no hay suficiente oferta para la demanda que están solicitando. Y ya voy adelantando que no es porque todos los pisos que la gente necesita se están utilizando para el tema turístico. Eso es mentira. Tras la crisis que vivimos en 2008, la construcción en España colapsó. Y lo que es más sorprendente es que décadas después, habiendo superado esa crisis, los niveles de producción de vivienda en España siguen muy por debajo de los necesarios. Solamente tenéis que poner este dato en contraste. En Madrid se crean aproximadamente unas 10.000 viviendas al año, pero en contraste se crean más de 20.000 hogares que están demandando vivienda. Si analizamos la última década, estamos hablando de una escasez de más de 100.000 viviendas, solo en Madrid. O sea que no es que haya demasiados pisos turísticos. Decidme vosotros qué porcentaje representan los pisos turísticos en comparación de ese déficit que se está generando año a año. No hay viviendas, no hay casas donde la gente pueda vivir. La gente está teniendo que vivir en habitaciones o compartir entre 5 o 6 personas un piso que están separando por habitación porque no hay viviendas. Y aquí además me lleva al siguiente punto que casi nadie explica, y es que hay un exceso de regulación brutal que es lo que está frenando la creación de nueva oferta. Planes generales, recalificaciones y procesos que pueden tardar años en aprobarse. No es un mercado ágil. Nosotros que comercializamos productos en diferentes partes del mundo, vemos cómo en España los promotores españoles los tienen asfixiados. Es súper complicado sacar adelante un proyecto porque la cantidad de cosas y frenos que te ponen en el día a día lo hacen imposible. Hacen que las personas se lo piensen 2 o 3 veces antes de tirarse adelante con un proyecto así. Alturas limitadas, porcentajes obligatorios de zonas verdes, exigencias técnicas, plazos administrativos larguísimos. Todo eso reduce la velocidad de respuesta al mercado. Y como os comentaba antes, eso sin hablar de la asfixia que sufren los promotores. Plazos administrativos de 2 a 5 años, subida de precio anual del coste de los materiales y unos impuestos que no justifican. Si quieres más vivienda, el gobierno debería incentivar a que los promotores puedan desarrollar esa vivienda, pero al final es un negocio, ellos tienen que ganar dinero con eso. Si además de todo, de cómo se los complicas, les quitas un porcentaje brutal de su ganancia que ya ni siquiera lo hace atractivo en meterte en ese percal, porque la realidad es que desarrollar es complejo, tiene muchísimas variantes y muchísimas cosas que tienes que prevenir y que pueden salir mal. Y nadie se mete por 3 pesos. Tiene que realmente haber un incentivo para estas personas que desarrollan, y no lo hay. Y esto ya, para finalizar, me lleva al punto número 3, y es que España ama el turismo, pero por alguna razón castiga al pequeño inversor. El turismo en España no va a desaparecer. Por el clima, la conectividad, la calidad de vida, la infraestructura que hay, la gente va a seguir visitando España. Porque el turismo no es una moda, es una industria que está realmente consolidada, de la que cientos de miles de personas viven en el día a día.
Y por lo tanto, la demanda de alquileres turísticos tampoco va a desaparecer por decreto. Porque cuando pones barreras a los pequeños propietarios, no desaparece el negocio, pero sí va a cambiar de manos. Lo que va a pasar es que al final, como los pequeños propietarios no pueden asumir la imprevisibilidad de los cambios regulatorios o no van a poder adaptarse a todas estas normativas nuevas que están sucediendo, simplemente van a entrar operadores grandes que sí lo pueden asumir o si tienen la capacidad económica para adaptarse a sea lo que sea que están pidiendo, simplemente va a ir para ellos la mayor parte del negocio. Y paradójicamente, esta medida que va en contra de la especulación, al final simplemente va a pasar a manos de otros players más grandes. Y si al final acaban desapareciendo una gran parte de los departamentos turísticos, porque al final, como en Barcelona, ya te limitan del todo, lo que va a pasar es que toda esa demanda de vivienda turística va a pasar a el sector hotelero. Aquí os voy a dejar una imagen del INE de la distribución de las plazas del alojamiento turístico. Como podéis ver, en 2024 el 36,5% de personas demandaban viviendas de uso turístico y el 35,1% de hoteles. Entonces, si eliminamos ese 36,5%, naturalmente va a ir todo al sector hotelero, que además va a tener la capacidad de subir muchísimo más los precios, porque digamos que ellos no están muy contentos de la existencia de estos pequeños propietarios que pueden de alguna manera manejar y tener más libertad con el ajuste, ¿no?, de estos precios. Entonces, en conclusión, como no sabemos muy bien qué va a pasar ni podemos predecir el futuro, lo que está claro es que como inversor tú sí tienes que tomar ciertas precauciones para que no te pille totalmente desprevenido. Entonces, a la hora de analizar un activo para entrar, no es lo mismo comprar un piso en un edificio que está pensado para uso 100% residencial y tú estás haciendo tus números para el alquiler turístico, porque el día de mañana te lo pueden cambiar, que entrar en un activo que ya ha sido pensado exclusivamente para ese uso turístico que tú le quieres dar. No, y sí existen activos de este tipo. De hecho, nosotros trabajamos con muchos, incluso en España, que no se califican como vivienda, por lo que están exentos o están protegidos de todas estas regulaciones que están aplicando para el tema de la vivienda. Entonces, para finalizar, te quiero invitar a nuestro grupo de WhatsApp de inversores, donde nosotros constantemente estamos publicando y ofertando diferentes tipos de producto que están justamente pensados para este fin, enfocado para inversores, no para vivienda. Entonces te invito a que entres a ese link de la descripción y te vemos dentro. Y con esto vamos a finalizar el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y déjame en los comentarios qué opinas sobre todo esto.